Bien, hola chicas. Comenzamos hoy con el infinitivo, ¿vale? Ya hemos trabajado la parte de morfología, ahora vamos a ver la parte de sintaxis, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es la consideración. ¿Cómo vamos a considerar, cómo vamos a denominar el infinitivo? Bien, el infinitivo es un sustantivo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir, bueno, a efectos de sustantivo, es de género, se le considera género neutro y de número singular, ¿vale? ¿Y qué quiere decir que es un sustantivo verbal? Pues que como sustantivo puede cumplir las mismas funciones del sustantivo en la oración. O sea, las mismas funciones, pero las principales que va a cumplir el infinitivo va a ser sujeto o complemento directo, ¿vale? Esas son las principales. Y luego, como verbo, tiene la posibilidad de llevar complementos, ya sea complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial. Los tres a la vez o uno de ellos o los que sean, ¿vale? O sea, esto es lo fundamental para poder entender el infinitivo, esto es fundamental. O sea, que es un sustantivo verbal. Como sustantivo puede cumplir funciones de sujeto principalmente y de complemento directo, ¿vale? Y como verbo puede llevar complementos que dependan de él, ¿vale? Bien, a este respecto nos vamos a encontrar con dos tipos de construcciones sintácticas. Una, la llamada concertada, ¿vale? Y otra no concertada. Como ves, son muy parecidas. Lo único que se diferencia, bueno, lo único es un rasgo fundamental, ¿vale? La construcción llamada concertada se llama así porque existe el mismo sujeto para el verbo principal que para el infinitivo, ¿vale? Y la construcción no concertada es aquella construcción en la que el sujeto es distinto para el verbo principal y para el infinitivo. Quiere esto decir, el verbo principal va a tener un sujeto en nominativo y el infinitivo va a tener un sujeto propio. Ese sujeto, ya lo veremos, no va a estar en nominativo, sino en acusativo. Ya lo veremos, ¿vale? Primero, por lo tanto, construcción concertada y construcción no concertada. Construcción concertada, un sujeto idéntico para el verbo principal y para el infinitivo, ¿vale? Ahora veremos a ver lo que quiere decir eso. Y la construcción no concertada, distinto sujeto, ¿vale? Bien, vayamos por partes y pasamos a la construcción concertada, ¿vale? La construcción concertada ya es la que acabamos de decir, que tiene idéntico sujeto para el verbo principal y para el infinitivo. Rasgos que presenta el infinitivo en la construcción concertada, que tiene dos posibles funciones. Una, de sujeto, dependiendo de verbos con significado pasivo o bien intransitivo, ¿vale? O incluso del verbo ser, también el verbo sum, ¿vale? Cuando aparece el verbo sum, pues el infinitivo puede actuar como sujeto, ¿vale? Y he puesto ahí, por eso he puesto punto suspensivo, ¿vale? O bien de complemento directo. Cuando funciona de complemento directo, el infinitivo es porque depende de verbos que tienen un significado de voluntad, como por ejemplo querer, preferir, lengua, decir, contar, opinar, bueno, de sentido, ver, oír, escuchar, pensamiento, pensar, creer, opinar, orden o mandato, ordenar, mandar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si te das cuenta, todos estos son verbos transitivos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver, ahora vamos a ver la oración que te he puesto, para que se va a ver muy claramente. Y luego, la traducción de ese infinitivo va a ser por un infinitivo en castellano normal y corriente, ¿vale? O sea, dos rasgos principales. Una, dos posibles funciones, como hemos dicho anteriormente, uno de sujeto, dependiendo de verbo, pasivo o bien intransitivo, y otro de complemento directo. El número más frecuente de infinitivo concertado es el que aparece con complemento directo, ¿vale? Por último, en la traducción la vamos a traducir el infinitivo de esta construcción como un infinitivo normal y corriente en castellano, ¿vale? Fíjate el ejemplo que te he puesto aquí. Theseus constituit occidere minotaurum. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como hacíamos siempre en clase, es señalar el verbo. Verbo, tercera constituit, tercera singular, presente, indicativo, activo del verbo constituo. Podría ser también perfecto, ¿vale? Occidere, infinitivo presente activo. Fíjate cómo ya para empezar señalamos el infinitivo con una línea así, tipo esta, ¿vale? Y así ya sabemos dónde está el infinitivo. Importante, importante.
poner transitivo o intransitivo, tanto a los verbos en forma personal como a los verbos en forma no personal. O sea, tanto el infinitivo como al verbo. Aquí le hemos puesto transitivo y aquí le hemos puesto transitivo. ¿Vale? Bien, no tenemos más verbos ni tenemos más formas no personales. Ahora lo que tenemos que hacer es establecer la relación del infinitivo osquídere respecto al verbo principal o al verbo del que depende en este caso. ¿Vale? Y en este caso tenemos constituit, que es transitivo. Pues entonces, cuando tengamos aquí el verbo del que depende el infinitivo que sea transitivo, pues no nos lo tenemos que pensar. El infinitivo tiene prioridad, por así decir, sobre cualquier otro acusativo, porque podemos decir, no, es que aquí hay un acusativo también. No, pero el infinitivo tiene prioridad sobre cualquier acusativo. ¿Vale? Entonces, tenemos el verbo principal, constituit, que hemos dicho que es transitivo. Pues directamente el osquídere sería complemento directo del constituit y tachamos la transitividad, como hemos visto aquí. ¿Vale? Ahora ya, una vez que hemos establecido la relación del infinitivo respecto al verbo principal, repito e insisto, dos posibles funciones, sujeto o complemento directo. Sujeto no puede ser, ¿por qué? Pues porque no, porque esto no es un verbo pasivo ni un verbo intransitivo, sino que es un verbo transitivo, constituit, ¿vale? Por lo tanto, nada, complemento directo, ¿vale? Aquí lo he puesto. Sería bueno también que lo pusiera, ¿vale? Por aquí por arriba. Pasamos al análisis morfológico. Teseus, Teseus, Tesei, nominativo singular masculino, función, sujeto del constituit. Este va a ser sujeto del constituit y va a ser a su vez sujeto de los osquídere. Y ahora lo explicamos en la traducción, ¿vale? Nominativo singular masculino, función, sujeto del constituit. Y por último tendríamos minotaurum, que sería acusativo singular masculino, función, complemento directo del osquido, que significa matar. Porque el que mata, mata algo. Entonces, este sería el complemento directo del osquídere. ¿Sí? Pues ese. Osquídere, complemento directo del constituit. Tachamos la transitividad. Minotaurum, complemento directo del osquídere. Tachamos la transitividad. A la hora de delimitar la oración de infinitivo, que la tenemos que delimitar, igual que hacíamos con la oración del relativo, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. En este caso está claro, porque solamente tenemos dos palabras y esta modifica al infinitivo. Pues entonces, el verbo principal nunca puede ir dentro de la oración de infinitivo, ¿vale? O el verbo del que depende el infinitivo nunca puede ir dentro, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos infinitivo y complemento directo, ya está. Y le ponemos proposición. Proposición porque no tiene sentido por sí misma. Subordinada, porque depende de un verbo, en este caso de constituit. Sustantiva, porque cumple la función de un sustantivo. Complemento directo, porque cumple la función de complemento directo respecto al constituit. Y construcción, he puesto aquí CC, construcción concertada. El sujeto del infinitivo es el mismo que el del verbo principal. O sea, deseo, teseo, decide y teseo, mata. ¿Vale? Es el mismo sujeto, uno, tanto para el verbo principal como para el infinitivo. ¿Vale? Ya. La oración de infinitivo, lo que te iba a comentar, también la podríamos delimitar a la hora de la traducción. Haciéndola en castellano, primero traducimos y luego delimitamos. Es muy fácil. Así pues, Teseo decide matar al Minotauro. Si nosotros analizáramos esto en castellano, matar al Minotauro le pondríamos también la oración de infinitivo. ¿Vale? Pondríamos las mismas funciones. Sujeto Teseo, decide verbo, matar al Minotauro sería oración de infinitivo, matar sería infinitivo y al Minotauro, en este caso sería complemento directo de matar igual. ¿Vale? Entonces, por eso digo que para delimitar la oración de infinitivo en latín nos podemos esperar a la traducción en castellano o simplemente, si lo vemos claro, los complementos que modifiquen al infinitivo serán, incluido el infinitivo, evidentemente, serán la oración de infinitivo. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo por hoy. Te pongo también unos ejercicios, unas oraciones para que practiques en casita, ¿vale? Vale, y en la próxima entrega, pues la construcción no concertada. Hemos visto la concertada, la no concertada que también es muy básica, no tiene tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Venga, hasta luego, chao.